sigue la mujer. Mujer en profecía significa iglesia. Esa mujer en Apocalipsis 12, va al desierto por un periodo de 1260 días, que en profecía serían 1260 años. Allí estaría escondida. Sin embargo, luego aparece un remanente y el dragón se enciende de ira, ya no contra la mujer, sino contra un remanente, que obviamente va a surgir después de esos 1260 días. ¿Quién es ese remanente y cuál es su misión en el tiempo del fin? Estamos estudiando las 28 creencias y todo basado en la Biblia. Bueno, hablemos sobre la iglesia. La iglesia es una institución divina. A pesar de su imperfección humana, Dios conduce su iglesia. ¿Es necesario formar parte de iglesia? Es necesario. Siempre y cuando nosotros veamos la verdad que proclama a pesar de los seres humanos allí están. Estamos estudiando el remanente y su misión. Nosotros ya vimos la importancia de ser parte de esa comunidad de creyentes. En el capítulo anterior hay dos cosas que quiero aclarar. Cuando yo menciono que hay mucha gente que busca un Dios imaginario, estoy diciendo que hay tantas personas que tienen un concepto distorsionado de quién es Jesús y buscan un Jesús que se acomode a sus caprichos o a su estilo de vida. O sea, no buscan para que Jesús les diga qué hacer, sino inventan un Jesús que se acomode a su vida. Eso es lo peligroso dentro de muchos cristianos que hoy dicen ser cristianos. Y número 2, ser parte de la comunidad de creyentes, ser iglesia es importante, es importante. De paso, la iglesia es como una escuela donde somos instruidos, es una familia. Pueden haber diferencias entre sus miembros, pero tienen que estar unidos por la verdad, que es la palabra, y van hacia un mismo objetivo. Tienen una fe, una esperanza y esperan al mismo Jesús. Yo puedo clasificar que en el mundo existen dos grupos de personas en relación a la iglesia, que obviamente tienen un concepto también distorsionado. A un grupo los puedo llamar aquellos que aceptan el cuerpo y no la cabeza. Hay tanta gente que prefiere más la iglesia que Cristo. Yo, como los puedo llamar, descabezados. Prefieren el cuerpo sin cabeza, no a la iglesia, dice sí a la iglesia. ¿Qué importa lo que Dios dice? ¿Qué importa lo que la palabra diga? Y hay tanta gente que no se somete a un Dios como autoridad, sino al líder como autoridad. Es peligroso. Ahora, ¿hay que respetar a los líderes? Sí, hay que respetarlos, obedecer. Si mientras tengan un fundamento bíblico correcto, entonces, primer grupo, es aquellos que aman más la iglesia como institución que a Dios. Un cuerpo sin cabeza, vamos a colocar el nombre descabezados, pero hay otros que prefieren descuerpados, solo cabeza sin cuerpo. Yo sigo a Dios, sigo a Dios. Mi relación con Dios, nada de iglesia. ¿Cómo que no? La cabeza tiene cuerpo, el cuerpo tiene cabeza. Mi relación es con Dios. Él es la autoridad máxima, su palabra es el fundamento de mi fe. Pero la iglesia es importante. Entonces, cabeza y cuerpo. La iglesia verdadera de Cristo se compone de todos los que verdaderamente creen en Cristo. Pero en los últimos días un grupo ha sido llamado para guardar los mandamientos de Dios y proclamar un mensaje específico que está en Apocalipsis 14. Y se invitan a todo creyente a tener una parte en este testimonio mundial. Interesante. En Apocalipsis capítulo 12 vamos a encontrar una profecía. De paso, Apocalipsis 12 es el centro de Apocalipsis. Entre los capítulos 11 al 14 encontramos el centro donde presenta el mayor conflicto cósmico. En ese conflicto hay dos poderes, Cristo y Satanás. Hay dos iglesias y Satanás tiene dos aliados, la bestia que sale de la tierra y la bestia que sale del mar. Mientras tanto, Cristo tiene un pueblo que tiene un mensaje. Apocalipsis 14.
el mensaje de los tres ángeles. No es por ángeles literales. Ángeles allí representa mensajero, un pueblo en la tierra. Y aquí quiero una vez más desafiarte para que tú puedas buscar en tu Biblia el mensaje de los tres ángeles. Ese mensaje, cuando es bien entendido, ahí Jesús es bien comprendido en su totalidad, ¿correcto? Mas ese mensaje es dado para un pueblo remanente que surgiría cuando en el tiempo del fin, o sea, en ese tiempo, y ese mensaje es impopular. Así como el remanente tiene un mensaje impopular, también guarda los mandamientos, que para hoy es irrelevante. Para muchos cristianos, ¿cuál es la característica? ¿Qué aparece del pueblo de Dios en el tiempo del fin? No aparece qué canto van a cantar, no aparece qué nombre van a tener, aparecen características que van a llevar. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Ya entendimos qué cosa es santidad, ¿verdad? ¿Qué cosa es la santidad? Andar con Jesús. Andar con Jesús que me torna obediente. Por eso es que santo guarda los mandamientos de Dios. No que santo nunca peque, es impecable. El santo permanece con Cristo y lo va transformando y se torna obediente, guarda los mandamientos de Dios. Y Apocalipsis 12:17 dice que el dragón, que es Satanás, se llena de ira contra la mujer. En la Biblia representa iglesia. Nosotros necesitamos leer la Biblia entendiendo el estilo literario y el género literario. Por ejemplo, la profecía no se lee igual que la historia, se lee de manera literal, así como se lee se entiende. La profecía se lee de otra manera, porque la profecía está escondida en símbolos, y los símbolos tienen significado, los cuales yo no debo inventar, sino que están donde, en toda la Biblia. La profecía me obliga, para poder entenderla, a leer toda la Biblia. Por eso es que la profecía siempre me lleva a lo profundo de los tesoros celestiales. Bueno, entonces Dios tiene un remanente que guarda los mandamientos y que tiene un mensaje impopular y que tiene un alcance mundial. Apocalipsis 12 relata una guerra en el cielo. El dragón es derrotado, viene a la tierra, y en el capítulo profético una mujer pura representa a la iglesia, fiel de Dios, y de su descendencia Cristo derrota al dragón en la cruz. Muy bien, yo quiero que ustedes entiendan una cosa hoy. Puede haber 9 religiones en el mundo. No, cuando hablo de religiones estamos hablando de religiones establecidas donde tienen creencias totalmente diferentes, judío, nueva era, en fin, y cristianismo. Cristianismo es una religión dentro del cristianismo. Hay más de 40.000 denominaciones religiosas, solamente dentro del cristianismo. Solo en la Biblia aparecen solo 2 grupos, no aparecen miles, solo dos. Ustedes recuerdan que en estos grupos aparecen desde el Edén, Caín y Abel. Aparecen 2 descendencias, hijas de Dios, hijos de Dios, hijos de hombres. Descendencia de Caín y descendencia de aquel que viene en lugar de Caín, Seth. Luego voy a encontrar en el Nuevo Testamento trigo y cizaña, vírgenes prudentes y vírgenes insensatas, ovejas y cabritos. No existen 3 grupos. Entonces todas las denominaciones religiosas en el mundo forman parte apenas de un grupo. Por eso es que la Biblia es clara al presentar cómo puedo saber en medio de tanta confusión. Características, así de simple. Entonces solamente 2 grupos. Y en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis especialmente, van a aparecer 2 poderes, Cristo y Satanás, y solo 2 mujeres, nada más. Una mujer vestida de sol, Apocalipsis capítulo 12, y una mujer vestida de escarlata, que es una iglesia perseguidora, que incluso que bebe la sangre de los mártires, Apocalipsis capítulo 17. O sea, 2 grupos. Cada iglesia, cada denominación religiosa en este mundo tiene que analizar en cuál de los 2 estoy.
porque no existen miles. Placas hay miles, pero pueblos de Dios solo hay uno. Pero solamente hay dos grupos, ¿correcto? Apocalipsis 12, entonces me va a dar clarísima la idea de remanente en el tiempo de fin. Vamos a Apocalipsis 12, vamos a leer aquí, vamos a probablemente no ver cada detalle, vamos a Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. ¿Quién es el sol? Cristo. Cristo es el sol de justicia, con la luna debajo de los pies. La luna no tiene la luna no tiene luz propia, la luna recibe la luz del sol. La luna, ¿qué cosa es? La palabra de Dios. ¿Qué cosa refleja? Cristo. ¿De quién trata la Biblia? De Cristo, sol en su esplendor. Cristo, la luna, la palabra, o sea, el fundamento de esta mujer. ¿Qué cosa es? Sería la palabra. No lo que dice la tradición, no lo que dice el líder, si no dice la palabra, no hay piso. Así de simple, ¿correcto? Bueno, sobre su cabeza 12 estrellas, va a representar 12 tribus. En el Antiguo Testamento, 12 apóstoles, y 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. De manera simple, el pueblo de Dios a lo largo de toda la historia estaba encinta, con dolores de parto, en angustia de alumbramiento. También apareció otra señal, un dragón escarlata, tenía 7 cabezas, 10 cuernos, en su cabeza 7 diademas, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas de los cielos y las arrojó sobre la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando naciese. Bueno, aquí hay varios detalles importantes en profecía. Primer detalle, ¿quién es ese dragón? Yo no necesito inventar. Versículo 9 de Apocalipsis 12, versículo 9. Fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Allí nos podemos dar cuenta que la misma Biblia nos dice quién es el dragón. La misma Biblia aquí me explica quién es el dragón. Satanás se para frente a quién, frente a una mujer que está a punto de dar a luz. Entonces alguien puede decir, esta mujer es María, porque ella dio a luz, ¿a quién? A Jesús. Y es verdad que Jesús nació, que cuando Jesús nació, ¿quién le persiguió? Y no fue el dragón, fue Herodes. Ustedes se dan cuenta que ahí hay símbolos. Quiere decir que aquí está mujer, que para nosotros es María, apenas sería un símbolo de un pueblo, porque dice que el dragón quiso devorar, pero no fue el dragón directamente. ¿A quién usó el dragón? A Herodes. Recuerden que Herodes mandó a matar a los niños. Muy bien. ¿Qué representa esta mujer? No representa a María. ¿Por qué? Porque hay un problema acá. Lean el versículo 6. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que se sustente por 1260 días. ¿En qué momento María huyó al desierto? Por 1260 días. Entonces, aquí la mujer representa el pueblo de Dios. El pueblo de Dios a través de María, ¿qué cosa trajo a luz? ¿O qué cosa trajo a la existencia? A Jesucristo. Satanás quiso matar, el dragón quiso matar a Jesús. No se presenta como dragón, como que se presenta como Herodes. Aquí está hablando de una lucha de dos poderes. Bueno, pero aquí viene lo importantísimo, miren bien. Alegraos cielos y los que moráis en ellos, pero hay de los moradores de la tierra y del mar. El diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco de tiempo. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Bueno, entonces aquí está más claro el asunto. María no fue perseguida. ¿Quién fue perseguido? ¿Quién fue? Jesús. Y si quiere decir que persigue a la mujer, no está haciendo referencia a María, sino haciendo referencia ¿a quién? A la iglesia. Porque fue la iglesia que fue perseguida. Aquí está más claro el asunto. ¿De qué mujer aquí? ¿A quién representa? A la iglesia. Muy bien. Persiguió a la mujer.
que había dado a luz al hijo Aarón. Se le dieron alas a la mujer. Nunca encuentro en la Biblia que María recibió alas para volar. Esto es símbolo. Por eso, porque Apocalipsis es un libro simbólico, no puede leerse como un libro histórico. Se le dieron alas a la mujer, del gran águila. Aquí representa la velocidad, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. La serpiente arrojó agua de su boca tras la mujer, agua como un río. Esta agua como un río va a representar el veneno que la serpiente bota. ¿Cuál sería el veneno de Satanás? Falsas doctrinas. Satanás soltaría veneno para poder a la mujer contaminarla, matarla, destruirla. Pero no fue así. Pero la tierra, el agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira. Aquí viene el texto contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué cosa es lo que está diciendo aquí? Lo que está diciendo aquí. Hay un conflicto aquí. Aparece una mujer y un remanente. Al final del capítulo 2 aparece un grupo especial llamado remanente. El diablo odia especialmente este grupo. Muy bien, ahora presten atención, aquí muchísima atención. El diablo primero quiere destruir ¿a quién? A Cristo. No consigue matar a Cristo. ¿Contra quién es su ira? Contra la mujer. Contra la mujer. A Cristo no lo pudo vencer, no lo pudo destruir. Quiero destruir ¿a quién? A la mujer. ¿Qué representa la mujer? La iglesia. La iglesia siempre fue perseguida. Los apóstoles todos fueron muertos, despellejados, aserrados, asesinados, decapitados. Domiciano fue aquel que mandó a Juan allá a la isla de Patmos. El imperio romano persiguió literalmente a los cristianos del primer siglo. Los emperadores disfrutaban en el Coliseo romano. Impresionante la majestuosidad del lugar, donde al centro de la arena colocaban cristianos para ser tragados literalmente por leones. ¿Por causa de qué? De su fe. La iglesia fue perseguida. ¿Qué cosa hizo el diablo? El diablo quiso destruir ¿a qué? A la iglesia. No pudo. Contra Jesús, la iglesia no pudo. Pero tampoco pudo destruir la iglesia. ¿Por qué? Dios a la iglesia lo libró de toda la manera como el diablo quiso destruirlo. Él tiene una manera de destruir, o es muerte o es contaminando la iglesia. Pero la iglesia huyó ¿a dónde? Al desierto. Significa lugar desolado. Todos los que eran fieles y creyentes tenían que huir. ¿Por qué? Había una orden. Ahora le voy a explicar mejor este asunto, que aquel que no se sometía a un poder era muerto. Bueno, pero luego dice, de 1260 días aparece un remanente. Entonces, como ya la iglesia en general no es su asunto, no es su punto, no es su objetivo, él para destruir, sino ahora su ira va ¿contra quién? Contra el remanente. ¿Están entendiendo la figura? Primero a Cristo, no pudo. Va a destruir a la iglesia, no puede. No puede destruir a la iglesia. Sale un remanente. Ese es el foco del diablo. Remanente. La pregunta es que tiene el remanente que le enfurece al diablo: obediencia y lealtad a Dios. Eso le enfurece. Entonces el diablo no está enfurecido contra todo aquel que dice amar a Dios. El diablo está enfurecido contra aquel que ama a Dios y dice guardo sus mandamientos. Por eso el ataque contra la ley de Dios no viene de un pastor, un líder, viene directamente del diablo, de aquel que ataca los mandamientos de Dios. Es instrumento de Satanás, literalmente, porque ahí en Apocalipsis aparece la ira del dragón contra el remanente. Justamente por eso lo enfurece.
Después de 1260 días, ¿qué cosa vendría? El surgimiento de un remanente. Y ese remanente vendría como resultado de otra profecía. La profecía, Apocalipsis 10, capítulo 10. Qué interesante. El ángel vino a mí y me dijo, toma un librito. ¿Qué librito? ¿Recuerdan cuando vamos al libro de Daniel, capítulo 12? Dice que Dios le dice a Daniel, cierra las palabras de este libro, porque este libro es para el tiempo de fin. Es decir, ¿cuándo comenzaría el tiempo de fin? Después de los 1260 años de persecución. ¿Y qué sucede ahí? Un despertar. ¿En dónde? En los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay varias cosas que suceden en ese tiempo. Número uno, el sistema papal ya no más tiene poder. Segunda cosa, en el cielo aparecen grandes señales. 13 de noviembre de 1833. Estrellas, meteoritos caen del cielo. 19 de mayo de 1978, el sol se oscurece y aquella misma noche la luna parece sangre. Cosas sobrenaturales. Un despertar, algo está sucediendo. ¿Vamos a dónde? A la profecía. Y ahí cuando van a la profecía, un grupo comienza a estudiar y a estudiar. Y aparece un hombre asentado allá en Estados Unidos llamado Guillermo Miller. No solo junto con otro grupo, comienza a estudiar la profecía y se encuentra con una profecía después de 2300 tardes y mañanas. El santuario será purificado. Comienza allí a averiguar de qué se trata esa profecía y coloca una fecha. Él no la coloca otro hombre llamado Samuel Etnau. Y él dice así, mira, ve, a la verdad dice el santuario será purificado. ¿Cuál es el santuario? ¿Es el cielo o la tierra? La tierra. Entonces, si el santuario será purificado, significa que Cristo vuelve. Vamos a colocar una fecha. Ahí comenzaron a ajustar entre calendario judío, calendario gregoriano, calendario juliano. Muy bien. La fecha, ¿cuándo era? ¿Cuándo comenzó? Cuando comenzó el juicio dentro de las fiestas del pueblo de Israel. En esa fecha, muy bien, entonces ellos entendieron que el santuario es la tierra. La tierra sería purificada y dijeron, Jesús vuelve a la tierra, 22 de octubre de 1844. ¿Qué decía Apocalipsis 10? Me dijo, toma el librito y cómelo. Cuando lo comes será dulce a tu paladar, pero luego amargará. ¿De qué estaba hablando? La dulzura del Evangelio, que fue proclamado, y quiero que presten atención. Eso se llamó un movimiento llamado Movimiento de la Devenir. No tenía un nombre. Ese movimiento incluía todo aquel que creía en la venida de Jesús, luterano, metodista, bautista. ¿Por qué? Porque adventista no había, ¿correcto? Pero ¿de dónde surge todo ese luterano, metodista? Porque recordemos que un poquito antes aparece un gran reformador llamado Martín Lutero. Y a partir de él, otros, y yendo en contra de qué? De aquellas verdades que habían sido pisoteadas. Recuerden que Martín Lutero era un monje. Y él allí en el monasterio es donde él abre la Biblia. Y allí se da cuenta que la venta de indulgencia, la venta de perdón, eso no es bíblico. Pero todavía la verdad no era restaurada. Por eso Dios necesitaba ¿qué cosa? Levantar ¿qué cosa? Un remanente. Entonces, ¿amargó en qué sentido? Amargó el librito, el mensaje también recibido y causó decepción. ¿Por qué? Porque aunque la fecha era correcta, el evento era equivocado. La purificación del santuario no era la tierra, sino el comienzo del juicio, ¿dónde? En el cielo. Entonces, después de esa amargura, hubieron tres grupos. Primer grupo, continuó dando fechas, con el tiempo desapareció. Segundo grupo, no quiso saber absolutamente nada de Dios, de la iglesia, ni nada. Esto es una estafa, es una mentira. Y tercer grupo, un pueblo
después de 1260 días, recuerden, la profecía es clara, después de 1260 años de persecución, aparecería ¿qué cosa? El remanente, muy bien. ¿Cuándo pasó eso? Entonces, en 1844, 22 de octubre, el chasco. Algunos dicen así, la iglesia adventista del séptimo día es una iglesia que pasó el chasco. Mentira, porque no existía la iglesia, solo que había una profecía de que la verdad dulce un día amargaría, porque la iglesia adventista aparece después del chasco. ¿Qué cosa aparece allí? La iglesia adventista. Sería el tercer grupo, que continúa investigando la Biblia y comienza a pensar y decir, ¿dónde falló aquí? ¿Qué falló allí? Se dan cuenta de que el santuario tenía que ser purificado. Era en el cielo y no en la tierra. Y a partir de allí, esa iglesia tendría una responsabilidad proféticamente. Después de 1260 años, surgió un remanente. El remanente tiene dos características. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y predica un mensaje impopular, basado en Apocalipsis capítulo 14. Cuando vamos a la Biblia, nosotros encontramos claro una cosa. La profecía es clara para mostrarnos detalles que en la historia va a ir comprobándose, para que nadie tenga dudas sobre un Dios que dirige la historia y de un pueblo que tiene en la tierra. Mas hoy quiero decirte, Dios tiene un remanente, y ese remanente proclama la verdad, basado en la Biblia. Tú ya te diste cuenta que todo lo que te expliqué aquí no es lo que alguien dijo, sino lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como consigna aquello que está escrito. Entonces yo te invito en el nombre de Dios a analizar tus creencias a la luz de las Escrituras. Las Escrituras deben ser la fuente de nuestra fe, la base de nuestra fe. Dios levanta un pueblo con un propósito, así como levantó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, para hacer luz, para decir, ¿quién es Dios? Yo levanto un remanente en el tiempo del fin para llevarte a la palabra, a la Biblia querido. Esta es la base, este es el fundamento, esta es la razón de nuestra existencia. Y este remanente tiene una misión, predicar el Evangelio. La verdad probablemente no va a ser aceptada, pero tiene que ser proclamada, Y hoy a través de diversos medios de comunicación y de todos los medios que existen, Dios está acelerando. ¿Por qué? Él está volviendo. Mas hoy, si tú estás estudiando la Biblia, sé parte del remanente. Recuerda que no todo aquel que pertenece al remanente tiene seguro la salvación, tiene la verdad, pero cuando estás en el remanente necesitas una relación estrecha con Dios para que tu vida esté en armonía con la voluntad de Dios. Mi invitación esta noche, hermanos, es que nosotros podamos estar en ese grupo, en ese grupo de remanente, no en cualquier remanente, no los que guardaron los mandamientos y tenemos la fe de Jesús. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido venir a este lugar, a escuchar tu palabra. Que lo que habemos aprendido hoy, Señor, puede caer en nuestra mente, en nuestros corazones, Señor, y podamos ponerlo en práctica, Señor. Gracias por este nuevo santo día de reposo que nos has dado. Que al ir a nuestros hogares, Señor, tú nos lleves con bien, guíanos, dirígenos, danos tu bendición. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo.